Me gustaría resolver una duda la que todos tuvieron con el ejercicio pasado. Es acerca de eh, máxima cantidad de solvente. Ajá. Entonces, aquí ya habíamos visto un ejercicio en donde resolvimos un sistema de ecuaciones y la máxima cantidad de solvente o la tratamos de adaptar el punto para que fuera 0.1419, pero en realidad, si se dan cuenta, casi coincide con la composición del solvente que estamos utilizando. Entonces, en ese caso, en el caso de que el punto de mezcla máximo y la composición del solvente coincidan, lo que quiere decir físicamente es que, pues en realidad, la mezcla sería puro solvente. Y entonces ya no sería una mezcla, porque la mezcla sabemos que es la suma de F más L. Esa es la mezcla, ¿sí? Si nosotros tenemos que eliminamos F y que L es igual con M, entonces ya por concepto ya no sería una mezcla, sino tendríamos puro solvente. ¿Sí? Y entonces eso no podría ocurrir en una extracción. Entonces por eso fue lo que hice aquí, de tratar de hacer que esta composición fuera un poquito más baja, que la composición de la mezcla, bueno, que el punto de L fuera un poquito más abajo. Y con eso pues ya nos dio un punto máximo. O simplemente tenemos que decir que en este caso que en F más E más L es igual con M. En este caso no existiría un punto máximo, como es el caso en el que en el ejercicio que les envié. En el ejercicio que les envié tenían el caso de que el solvente era puro. Entonces aquí menos se puede obtener un punto de mezcla máximo, porque el punto de mezcla máximo estaría casi pegado a cero. Unos lo que hicieron es decir que no existe, eso es correcto, y otros también trataron de hacer que el punto estuviera un poco más arriba. Puede ser, pero es que eso depende de la precisión con la que podamos leer estos diagramas triangulares, y bueno, es un poco difícil. Entonces, por lo tanto, si no quieren complicarse, podrían decir que directamente que no existiría ese punto de mezcla máximo, porque coincide con el punto L, ¿sí? Con el punto de la composición del solvente, y por lo tanto no existiría una mezcla como tal, sino sería puro solvente. Una vez dicho esto, vamos a continuar con el tema de la extracción. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este caso ya sería una extracción en múltiples etapas. Sería una extracción en múltiples etapas, y nosotros vamos a utilizar el método de Hunter-Nash para poder encontrar las etapas, el número de etapas y la composición de cada una de esas etapas, pero para eso necesitamos el diagrama triangular. Entonces se puede hacer por varias formas. Lo podemos hacer utilizando el método de McCabe, ¿sí? O en este caso nosotros vamos a utilizar el método de Hunter-Nash. Entonces vamos a ver qué dice el problema. Una mezcla de difenil hexano docosano con composición 50% en peso se extrae a contracorriente a 45 grados centígrados con furfural. Para reducir la concentración del difenil en el producto refinado al 10%. Si se emplean 800 kilogramos de furfural por cada 50 kilogramos de mezcla inicial, inciso A,
calcúlese el número de etapas teóricas para efectuar la separación indicada, calcúlese la composición del extracto, calcúlese las cantidades y composiciones del extracto y refinado, y por último los puntos de mezcla de cada una de las etapas. Y tenemos las composiciones, aquí en este caso son fracciones peso. La diferencia es que nosotros podemos utilizar, en este método de Junter-Nash, podemos utilizar fracción en peso y fracción mol como en los ejercicios pasados. Entonces, solamente recuerden que todo debe de ser, todo debe de coincidir con las dimensiones. Si estamos aquí trabajando con composiciones en peso, aquí también debemos de tener, en nuestro diagrama ternario, debemos tener composiciones en peso. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es hacer nuestro diagrama ternario. Entonces cada uno de estos lo tendremos que multiplicar por 100 y podríamos calcularlo y podríamos hacer nuestro diagrama en la página de Ternary Plot, ¿sí? O en este caso también pueden hacerla a mano, como ustedes gusten, ¿sí? Entonces yo ya tengo aquí mi diagrama. En este caso hay que identificar qué es cada uno de los siguientes compuestos. Por ejemplo, tenemos una mezcla de difenilhexano, ¿sí? Entonces el difenilhexano sería lo que se va a transferir, ¿sí? El difenilhexano, si te dan cuenta, está en la mezcla inicial y también está en el producto refinado. Ajá. Sería el compuesto C, el compuesto que se va a transferir de la alimentación al solvente. Ajá. Y el docosano, pues el docosano sería el portador. Entonces este sería el compuesto C. El docosano sería el portador, que es el compuesto A. Y por lo tanto el furfural va a ser el compuesto B o el solvente. Ajá. Entonces ya tengo aquí mi diagrama. Tengo aquí al compuesto A, que sería 100% del compuesto A, que sería el docosano. Aquí tengo el compuesto C, que sería el difenilhexano. Y aquí tendría el compuesto B, que va a ser el furfural. Entonces para esto, lo que primero debemos de hacer es calcular nuestro punto de mezcla. Y nuestro punto de mezcla, o los puntos que nos están diciendo aquí, nuestro punto de mezcla dice que es 50% en peso de difenilhexano docosano. Entonces, aquí está el difenil, el C, y el docosano, que sería A. Entonces el 50% sería exactamente 1, 2... Acá. Aquí estaría la alimentación. Esa la vamos a nombrar como F de feed. Alimentación. Luego también, ¿qué es lo que nos están dando? Dice que el refinado. El refinado debe de ser de 10% del producto refinado. 10% de difenilhexano de C. Entonces, para leer de 10%, cada una de estas, este es 20, 40, 50, no, 20, 40, 60, 80 y 100. Cada una de estas vale 20, por lo tanto, cada una de estas valdría 5. Entonces, 10 estaría en medio de estas dos líneas. Entonces, el refinado estaría aquí. ¿Sí? Acuérdense que los que C, difenilhexano, se van a leer de esta manera, ¿sí? De manera horizontal, ¿sí? Pero bueno, esto en el caso de este diagrama, ¿sí? De cómo tenemos configurado este diagrama. Entonces se leerían de esta manera, de manera horizontal. Entonces tenemos R. R sería el refinado, ¿sí?
¿Y qué nos están diciendo? Dice una mezcla de difenilhexano, docosano de composición se extrae con furfural. No nos dice la composición, entonces por lo tanto nosotros pensaríamos que sería 100% de furfural, entonces L estaría ubicado en este punto. Este punto sería el punto L y sería 100% de furfural. Ajá. Ok, entonces ya tenemos nuestros puntos. Entonces lo que debemos de hacer es un balance general para todas las etapas. Entonces lo que tendríamos que hacer es que, bueno, voy a hacer mi balance. Sabríamos que entrada F más L, ese sería el balance general de masa de materia. F más L es igual a M. Ajá. Entonces ya sé que en este caso aquí está mal. Este sería el este sería por cada 500. Ajá. Compónganle aquí a su enunciado. Ajá. Entonces serían F más L es igual con M. Ahí calculamos la cantidad de M. Entonces F va a valer, la alimentación es de 500 gramos de mezcla inicial. Entonces serían 500 kilogramos de mezcla inicial más 800 kilogramos de furfural, que sería el solvente. 800 kilogramos de furfural es igual a M. Entonces 800 más 500 va a ser igual a 1300 kilogramos. Y esto nos sirve para poder calcular un balance por un componente. En este caso nosotros vamos a hacer el balance del docosano, que sería el compuesto A. Ajá. Entonces nuestro balance para el docosano sería XFA por F más XLA por L va a ser igual a XMA por M. Ajá. Y entonces pues aquí tendríamos que ver cuánto del compuesto A tenemos en la alimentación. Dice que tenemos un 50%, ¿sí? Entonces hay 50% de docosano, lo multiplicamos por F, más cuánto de A tenemos en el solvente, en L serían 0 por L. Ajá. Y esto va a ser igual a XMA, que es nuestra incógnita, multiplicada por M. Ajá. Entonces ya conocemos F. F vale 500 y M vale 1300. Entonces despejamos. XMA va a ser igual a 0.5 por F sobre D M. Entonces XMA va a ser igual a 0.5, que sería F, sería igual a 500, sobre DM, que serían igual a 1300. Y pues entonces esto sería igual a 0.19. Entonces XMA es igual a 0.19. Entonces, con el simple hecho de tener una sola composición de
de mi punto M, ya puedo saber dónde está el punto M. ¿Por qué? Porque sé que mi punto M va a estar entre la línea entre DF y L. Entonces voy a trazar mi línea. Ok, en esta línea es donde va a estar mi punto M. Entonces yo tengo la composición de A. Yo tengo que aquí sería 0% en A y aquí sería 100% en A. Entonces cada uno de estas líneas hacia abajo, ya sabemos que A se lee hacia abajo, van a valer 20. Entonces 19 pues va a estar cerca de aquí. Entonces yo trazo una línea paralela a esta para poder encontrar mi punto M. Entonces, ok, entonces mi punto M quedaría, bueno, es un poco más porque ahí está casi a la mitad y cada uno de esos vale 5. Entonces estaría casi pegado, sería una quinta parte. Ahí más o menos. ¿Sí? Esa línea no la tienen que trazar, solamente es una línea que estoy trazando yo para poder guiarme. Entonces aquí estaría mi punto M. Entonces ese sería el punto M. Ok, entonces borro esta línea porque no me va a servir y esto sería 0.19 de X. Entonces con este punto ya tracé mi punto M. Entonces sé por el balance de materia que F más L es igual a M. ¿Sí? Todos estos puntos van a estar en una misma línea. ¿Sí? Pero también sé que R más E es igual a M. El refinado más el extracto es igual a M. Entonces, todos estos puntos, refinado, extracto y M, también van a estar en una misma línea. Entonces, yo puedo encontrar dónde estaría el extracto con el simple hecho de trazar una línea entre de R y M y prolongarla hacia mi línea de equilibrio para obtener la composición del refinado. Entonces, en este caso, voy a trazar una línea entre de R y M. Ajá. Y aquí es donde estaría el extracto. Ups. Aquí estaría E1. Ok, entonces ya tengo ubicado el extracto, el refinado, mi punto M. Ajá. Entonces a partir de eso yo voy a trazar un punto P que me va a servir para poder trazar mis etapas. Entonces a partir del punto P yo voy a tener que trazar una línea entre de F y E y entre de R y B para poder trazar mi punto P. Entonces en este caso yo trazaría una línea
entre de F y E. La voy a prolongar bastante porque no sé. Ahí está. Ajá. Y en este caso esta no quedó muy bien, entonces la voy a prolongar acá. Quiero que quede exactamente en medio. Ahí está. Ajá. Ups. Ahí está. Ajá. Tracé una línea entre de F y E. Y trazo una línea entre de R y L. Estas líneas entre de F y L y la línea entre de R y E las pueden borrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a seguir trazando más líneas. Entonces esta línea R y M me sirvió para obtener el extracto. Y F y L me sirvió para obtener M, pero ya no las voy a necesitar. Entonces todas las líneas que vayan en medio de estas dos, entre de estas dos líneas negras que tracé, podemos comenzar a borrarlas. Entonces yo borraría esta y borraría esta otra línea, ¿sí? Y aquí ya tendría el punto P o mi punto de pliegue. Color rojo. Entonces aquí ya tengo mi punto de pliegue, ¿sí? A partir de ese punto de pliegue voy a comenzar a trazar mis etapas. Entonces, para poder trazar mis etapas, yo voy a tener que trazar la primera etapa sería del punto P. No la quiero de ese color. Sería del punto P. Bueno, ahorita la cambio de color. Al punto M. Sí, no importa de qué color la trace porque la voy a borrar después. Entonces, si quieren ustedes pueden hacerlo a lápiz. Entonces, a partir de ahí, yo voy a tener con eso voy a obtener el refinado 1. Ajá. Trazo la línea entre de P y M. M va a ser, ahora esta M la vamos a convertir en M1. Sería mi punto de mezcla 1. Y esto sería mi refinado 1. Sí. Y este sería el refinado 1. Entonces tendría varios refinados. Aquí voy a trazar varios refinados hasta llegar a RN. N me va a representar el número de etapas. Ajá. Entonces esta línea me sirvió para trazar esto. Entonces lo que haría sería borrar esta línea otra vez, pero antes voy a trazar el punto del refinado. Refinado 1 va a estar en la línea de equilibrio. Ajá. Entonces con esto ya puedo borrar esta línea, pero no sin antes trazar el punto también, porque de este lado lo que voy a encontrar aquí va a ser el punto del extracto 2. Entonces tengo refinado, con esta misma línea trazo el extracto 2 y el refinado 1. Entonces lo que voy a hacer es, voy a repetir este procedimiento. Entonces borro esta línea. ¿Sí? Aquí ya tengo mi M1
Y lo que voy a hacer es trazar otra línea, trazar una línea entre de R1 y L. Estas líneas, acuérdense que las puedo trazar nada más con lápiz y ya después las borro. Entre de R1 y L y entre de Rn y el extracto 2. Ajá. Con eso voy a encontrar mi punto de mezcla 2. Entonces aquí tendría, con esto trazaría mi punto de mezcla M2. Entonces otra vez borro estas líneas y con mi punto de pliegue y mi punto M vuelvo a trazar una línea. Ahí está. Ahí está. Vuelvo a trazar una línea y aquí ya trazaría el extracto 3. Extracto 3 y el refinado 2. Ajá. Ok, entonces otra vez vuelvo a borrar esta línea y trazo. Bueno, no. Se me olvidó trazar los puntos. Entonces, en este caso, aquí tendría. Este sería el punto del extracto 3. Bueno, voy a borrar este. Que creo que lo puse muy. Ajá. Este sería extracto 3. 3 y este sería el refinado 2. Acuérdense de trazar los puntos antes de borrar las líneas. Entonces en este caso yo borraría esto otra vez y trazaría una línea entre el refinado 2 y L. Refinado 2 y L. Y entre el refinado N y el extracto 3. Ahí está. Entonces con esto yo ya podría encontrar mi punto de mezcla M3. Este sería M3. Ajá. De aquí de nuevo borro estas líneas, ¿sí? Y vuelvo a trazar otra línea entre de R3 y el punto de pliegue. Para conocer la composición del extracto 4. No, este era verde. Este sería extracto 4. Ajá. Y este sería el refinado 3. Ajá. Entonces vuelvo a trazar una línea entre el refinado 3 y L. Y otra línea entre el refinado N y el extracto 4. Y aquí ya trazaría mi punto de mezcla 4. Entonces esto ya sería mi punto de mezcla.
y otra vez borro mis líneas y trazo una línea entre el punto de pliegue y el punto de pliegue y mi punto de mezcla 4 que acabo de calcular. Ahí está. Acá. Ahí está. Ahí está. Ajá. Ok, entonces ya tracé otra línea. Aquí voy a tener entonces el extracto 5. Extracto 5. Y mi refinado 4. Y entonces vuelvo a trazar una línea entre el refinado y el extracto 5. Y una línea entre el refinado 4 y L. Y aquí ya terminaría, porque de hecho ya topamos con la línea, ¿sí? Desde esta línea que tenemos aquí la voy a poner en otro color. La voy a poner en color rojo. Entre esta línea y esta otra línea deben de estar mis etapas, porque ahí es ahí son los puntos de mezcla que pueden haber, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este punto ya está casi pegado a la zona máxima donde podría haber puntos de mezcla en esta extracción. ¿Qué extracción? Extracción definida por el refinado del 10%, ¿sí? Por un refinado del 10% de difenilhexano en el producto refinado. Entonces, en este caso, pues ya borraría este punto. Oh, perdón. Entonces, bueno, este sería mi punto de mezcla M5, ¿sí? Entonces borraría esto y borro esto, y en total entonces serían, lo que tendríamos 5 etapas teóricas para esta extracción. Entonces tenemos 5 etapas teóricas para esta extracción. Ok, y ya después vamos a seguir viendo lo demás.